Que ya pasan los minutos así de rigor, los habituales. Si va llegando gente, que seguramente llegará más tarde todavía y así irá avanzando. Pues bueno, nos pareció desde Anònims y el Centre d'Estudis Sindicalistas y Libertaris que dentro del ciclo este de charlas que empezamos hace unos meses ya, hicimos un par de charlas sobre las movilizaciones obreras, las luchas del año 76, no podía faltar una charla sobre la reconstrucción de la CNT, que el 29 de febrero del 76, ahora haría 50 años, bueno, el 29 de febrero, como ya sabéis, como se da uno cada 4, hoy es 28, es 50 aniversario, viene a ser el 50 aniversario de la asamblea que se hizo en Sants, en Sant Medir, que fue un poco el principio oficial de la reconstrucción de la CNT en Cataluña, paralela a la reconstrucción que se estaba dando en otras partes del territorio, a nivel de todo el Estado, y que un poco ya se había ido, venía de un trabajo anterior que ya se estaba haciendo de diversos grupos que confluyen un poco en esa asamblea, y a partir de esa asamblea, pues en todo el proceso este del que vamos un poco a hablar, ¿no? Bueno, invitamos a Francesc Boldú, que está aquí a mi izquierda, primero, que participó desde los principios de todo este movimiento, de toda esta efervescencia libertaria, estuvo en la organización de las jornadas libertarias, del mitin de Montjuïc, ocupó cargos en comités regionales y nacionales, estuvo en la organización del quinto congreso, y nos hablará un poco de todo eso, y también a José Ramón Palacios, que viene de Asturiano, aunque ahora vives en Madrid, ¿no? Sí. Pero que participó también en todo el proceso de reconstrucción de la CNT, participando ya antes en varias luchas que se daban allí. Participó muy activamente en una vaga de construcción que se dio en Asturias, una vaga de aquellas que se daban en aquella época, un proceso asambleario muy radical. Y luego él ha continuado en CNT, continúa en CNT hoy en día, ha ocupado cargos también en la Fundación Anselmo Lorenzo y ha venido desde Madrid, también le agradecemos que esté aquí. Y un poco también tenemos a Paco Cruz, que es del Centre d'Estudis, que nos hará también una breve introducción, comentario, un poco también sobre el proceso, cómo se vivió aquí en Granollers. Y bueno, la idea es que entre todos después también, ellos tienen 30 minutos cada uno, y a partir de aquí después pues podamos seguir debatiendo entre todos y seguir hablando. Nos interesa pues eso un poco en este 50 aniversario, recordar la fecha y valorar un poco todo el proceso ese sin esconder nada, o sea, vamos a hablar de las partes positivas del boom este libertario, de las jornadas libertarias, de las luchas obreras de la época, que yo creo que enlazan con las que ya venían de antes, del periodo ese de movilizaciones obreras que se daban en toda España muy fuertes, muy radicales, con procesos asamblearios, y también, pues bueno, de las cosas, de los enfrentamientos, de las divisiones y de lo que haya que hablar. No vamos a esconder nada, por decirlo de alguna manera, y luego pues nos podréis llevar a la contraria, podréis hacer aportaciones, discutir lo que queráis. Bueno, le dejo ya la palabra a Francesc. Si quieres coger el micro, ¿se oye bien? Sí. Bueno, pero si no, el micro igual... Bueno, yo no soy historiador. Yo he sido profesor de filosofía. Durante más de 40 años, mis alumnos tenían de 16 a 18. Cada año. 300, 400. Ellos tenían siempre de 16 a 18. Yo tenía un año más. Quiero decir que he estado viendo cómo ha evolucionado la juventud. Lo he estado viviendo día a día. Y es una cosa que me preocupa muchísimo, sobre todo en este momento que vivimos, en el que si no mostramos una sociedad distinta, alternativa, no tenemos ningún modelo de sociedad que proponer, el único modelo que tienen es el de Vox, entonces pues se van a Vox. Creo necesario que nosotros tengamos un modelo distinto que proponer. En este sentido, mi intervención no va a ser tanto dar un montón de datos históricos, como intentar transmitir las emociones que viví, concretamente las mías, las que viví en los cargos y en los sitios que yo ocupé, ¿no? Para intentar compartirlas con vosotros y para intentar compartirlas con más gente. No se trata de repetir nada. Para empezar,
yo, el primer día de las jornadas libertarias, empezó Televisión Española con mi intervención. No había caretas, había la primera intervención. Yo dije 3 cosas. La primera, con esas jornadas queremos demostrar 3 cosas. Primera, que el anarquismo no es una cosa arcaica del pasado. Y dije una palabra que sonó a herejía. No venimos a hacer aquí paleoanarquismo. Estamos en el presente y en el futuro. Y por eso, pues, traje a Convendi y quisimos invitar a todo un montón de gente, ¿no? Segundo, internacionales. No nos cerramos ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España, ni en nada. No estamos solos aquí nosotros. Estamos con más gente y queremos establecer contacto con más gente. Estas eran las 3 cosas, ¿no? Si yo en el 77 dije que no quería hacer paleoanarquismo, pues ahora evidentemente no voy a querer hacer paleoanarquismo del 77. Otras cosas porque es que era terrible, ¿no? Ya recuerdo en un debate que me preguntan, ¿y dónde estabas tú en el 36 cuando tal? ¿Y dónde estabas tú? Momento. Es una pregunta y le he de contestar. Ni tan solo había nacido. Ya está bien, ¿no? Entonces, y cualquier cosa, esto ya se discutió en el Congreso de Zaragoza. Bueno, Zaragoza era el 36, ya estamos en el 77. Total, que como secretario de Formación de Cataluña, lo primero que hice fue publicar el librito, que es la CNT, que he hecho Gómez Casas en Madrid, y el segundo, los acuerdos del Congreso de Zaragoza. Aquí los tenéis, os los coméis todos con patatas. Entonces, yo no quiero hacer historia. Yo quiero transmitir las emociones que viví. Para empezar, yo no estuve en la Asamblea de Sants. Y estoy muy contento de no haber estado en la Asamblea de Sants. La Asamblea de Sants, pues se reunieron gente diversa, hizo una estructura. Y yo recuerdo que yo, concretamente, yo era profesor de filosofía ya. Yo a los 22 años empecé dando clase de filosofía en el Instituto de Hospitalet, el único que había, que llevaba un solo año de existencia, no había ninguno más, y solo llevaba un año, y allí empecé dando clase, ¿no? A los 22 años. Entonces, yo había estado en las luchas estudiantiles. Y a partir de eso estuve 5 años más en las huelgas de profesores, en la coordinadora de huelgas de profesores. Había 2 ramas, el SUC por un lado, que estaba allí, y los representantes hay que elegir, y nosotros decimos, de representantes nada, aquí elegimos y decidimos nosotros, ¿no? Y estaba allí. No estaba ni con nadie del exilio, ni con nadie que ha salido de la cárcel, ni con ningún grupo obrero de aquí, de esta tendencia, ni de la otra, ni la de más allá, ni de nada, sino que estaba viviendo el mundo que se estaba viviendo nuevo entonces. No un mundo que ya no estaba desapareciendo. Y además, como no quería ir al ejército, no quería hacer el servicio militar obligatorio, pues me matriculaba de una segunda carrera y de una tercera para conseguir prórrogas y no ir. Hasta que a los 27 años me obligaron a ir y conseguí que me diesen inútil total para el ejército. Y con 2 meses de ejército fui declarado inútil total. Quiero decir con esto que yo lo que viví es ese ambiente, el ambiente estudiantil y el ambiente de un profesor que está con las luchas estudiantiles, pero que al mismo tiempo continúa estando en la universidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los problemas que vinieron después fue por el origen en el cual se había montado esto. Porque los del exilio vivían en otro planeta, no habían entendido nada, y además estaban divididos. Los que salían de la cárcel y el mundo había cambiado.
los que eran del grupito A, del grupito B, del grupito C, todos ellos con sus capillitas y sus tal que se tiene que hacer, tal. Y había otra gente con la cual era la que yo me identificaba y era la que tiró adelante las jornadas libertarias y era la que lo tiró adelante todo hasta que se acabó todo, ¿no? Que era la gente nueva, la gente que ni sabía la mayoría qué había pasado en el 37, ni que si había un exilio, ni que si había esto, ni si había el grupo este o el grupo otro, sino que le entusiasmaba lo que nosotros decíamos. Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo, entré rápidamente en la CNT, pero fui un poco... Hicieron una presentación de la nueva CNT reestructurada, yo recuerdo, en el Colegio de Periodistas de Barcelona. Y cuando yo les oí hablar, yo dije, esto no es la CNT. Leí la palabra y, bueno, dije, no, esto no. Y guardo la recensión del Diario de Barcelona, que dice, y un joven dijo, y bla, 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 bla. A pesar de eso, tenía amigos y de la CNT, de esa manera, que decían, llegamos a tal hora, tú llevarás un periódico, nos sentaremos aquí al lado, vendrá uno, nos dirá, oh, no sé qué, no sé cuántos, tal, subiremos al autobús, bajaremos en una parada, tal, tal. Tonterías, porque no nos iba a detener nadie, porque ya estaba semipactado o pactado entero que no nos iban a detener. Entré en la CNT y entré en enseñanza, ¿no? Entré en enseñanza y allí en el grupo de enseñanza, pues también admitimos alumnos, porque la idea era transformar la sociedad. Mi objetivo no era mejoras salariales. Mi objetivo era transformar la sociedad. Mi objetivo era la revolución social. Cambiar una sociedad alternativa. Una sociedad que no me gustaba, por otra. Y podíamos hacerlo porque con el franquismo todo iba a cambiar. Era el momento propicio de hacerlo. Entonces, o nunca. Nunca no. Todavía sigo creyendo que sí. A continuación, pues planteamos unas alternativas de enseñanza, las expusimos en diversos sitios y fui elegido en el primer comité de reconstrucción de la CNT de Cataluña. En ese comité hubo tensiones porque, ¿cómo lo diría yo? Con palabras un poco así. Había como una especie de lastre derechista sindical que impedía que la nave pudiese andar porque se hundía por un lado. Total, entró en crisis el comité y ese lastre fue borrado absolutamente del mapa y se hizo un segundo comité en el cual yo estuve. En el primero, en el que estuve como secretario de formación, fue cuando hice unos libritos que se llamaban Quaderns de Formació Libertària, en catalán y en castellano simultáneamente, que los traducía un compañero de Martorell, que estaba allí, lo hacemos, te encargas tú, ¿no? Y ya en el segundo, pues entonces se me acumuló el trabajo porque tuve que asumir también la Secretaría de Prensa y la portavocía ante la prensa, los medios de comunicación, etc. Todo esto. Y ese año fue, bueno, íbamos una montaña rusa de emociones, porque no había una semana que no pasase algo, ¿no? En una semana van y detienen a 70 porque habían hecho una reunión de la FAI. Bueno, ¿qué hacemos? Al cabo hay el asesinato de los abogados de Atocha, ¿no? La Policía Nacional viene a decirnos si queremos protección. Ya, eso ya me descolocó totalmente, ¿no? Pero ¿cómo se les ocurre decir si queremos protección? No, ya nos protegemos nosotros. Ustedes váyanse por donde han venido, ¿no? El 1 de mayo, los sindicatos dicen, vamos a hacer a Sant Boi un acto del 1 de mayo. No. Lo
nosotros lo hacemos en Barcelona, ¿no? Y resulta que teníamos un montón de pegatinas. No había casi nadie de la CNT, si no llegábamos ni a 1000. Pero salían de todas partes y se ponían la pegatina. Y parecía aquello pues que habíamos tomado Barcelona y no había casi nadie con la pegatina que fuese de CNT. Luego, otra cosa de activismo que hicimos fue la ocupación de la Soli. Yo fui el miembro del secretariado permanente el que ocupó la Soli con los que lo ocuparon. Simultáneamente se eligió un día que había un pleno de regionales, no de Cataluña, de sindicatos de Cataluña. Y entonces allí se dijo, unos compañeros han ocupado el antiguo edificio de la Soli y están allí y dicen que no piensan salir. A no ser que el pleno diga que salgan. El pleno acordó que continuásemos y se trasladó además en masa. Pero simultáneamente estaba previsto que se daba la noticia y había ya una serie de periodistas que lo empezaron a retransmitir por la radio, otros que lo empezaron a decir por la prensa, unos chavales de instituto, que estos eran de enseñanza, que estaban citados, no sabían para qué, para repartir unas octavillas diciendo todo eso, total, que se armó un bollo, la gente estaba allí. Total, está grabado, aquí hay un compañero que lo grabó, ¿no? Está grabado, hay varias grabaciones, porque después de la grabación de dentro, hablando con la policía, que al final salimos, claro, porque no queríamos enfrentamientos, pues por primera vez, ante este pactismo de los sindicatos, habíamos hecho una acción directa. Lo segundo fue el mitin de Montjuïc. Hay una idea que siempre he defendido y que me he quedado solo defendiéndola. Y es la idea de la unión en la diversidad. No de la unión en la unidad, monolítica. ¿Cómo va a haber una fotografía si todo es de color negro? ¿O cómo va a haber una fotografía si todo es de color blanco? ¿O cómo va a haber un cuadro si todo es blanco, si todo es negro, si todo es rojo, si todo es gris? Se trata de distintos colores que todos juntos forman una unidad. Y esa unidad tanto no quiere decir que todos lo hagan de la misma manera, sino que todos colaboren en un objetivo común. El objetivo, un ejemplo, aquí hay unas estanterías. Pues aquí esos que trabajan por ese lado, aquí los otros por el suyo, aquí los otros por el de más allá, cada uno en su casillero, aparte del casillero de abajo. No. O todos los que luchamos contra un sistema nos oponemos a este sistema, o por separado, sea la reivindicación que sea, no va a funcionar nada. Yo defendía la teoría de la cebolla. Es decir, hay distintas capas concéntricas. Y si los acomodadores y las taquilleras están en la última capa, pues vale que estén, pero que estén en la última capa. Y si entonces resulta que hay un día que se hace unos actos por libertad de expresión, van y en el cine ponen la pegatina de libertad de expresión. Y si los de gasolineros hacen una huelga, y son de la capa cuarta, no se atreven mucho, pero tienen un apoyo detrás. Todavía recuerdo cuando nos detuvo la policía, bueno, me estuvo paseando a mí y a otros en una cochinera de esas como 9 horas por Barcelona, sin llegar a ninguna comisaría, con un calor allí y nos asábamos, hasta que se empezaron a hacer una hilera de coches, porque ya habían descubierto que estábamos allí, y entonces nos llevaron, ¿no? Y pregunta, dice, ¿pero qué tiene que ver un catedrático de filosofía con Ramon Munz, que era cantante, con un cantante, con un estudiante de universidad y con un estudiante de bachillerato? ¿Qué les importa la huelga de gasolineras? Pues sí, nos importaba mucho, porque estábamos dentro de la misma cebolla, no estábamos en compartimentos separados. Y el mitin de Montjuïc lo planteamos de esa manera. Dijimos que vengan todos, que venga el exilio,
¿Quién? Los dos. Los dos. Y que digan lo que les salga de las narices. Federica y Peirats. El exilio. Vale, y se acabó. Que no hablen más del exilio. Que vengan, ¿qué hay en Cataluña? Había inmigración. Sí, Extremadura. Que venga el secretario de Andalucía a hablar. Que venga alguien a hablar de mujeres libres. Una mujer. Una. No busquéis más, porque en ese momento os aseguro que en ningún comité había ninguna mujer. Me refiero a ningún comité regional, nacional, esas historias. Secretarias muchas. Pero en el comité no. De acuerdo. Es que le he dicho que me avise a los 15 minutos y a los 5, porque si no yo cojo carrerilla y no paro. Es algo que tengo por costumbre hacer. Bueno. Y luego era la ciudad de Barcelona, que hablase el secretario de Barcelona, y por nosotros, por el comité regional, que hablase el secretario de organización y el secretario general. Y ese meeting se llenó todo. Fue el meeting más importante que hubo en toda la transición. La gente se quedó alucinada. Bueno, eso fue un paso. Pero resulta que al cabo de un mes habíamos planteado no, las cosas como son. Porque además, ayer precisamente estuve hablando con los dos. Militantes anarquistas del sindicato de espectáculos dijeron hay que hacer unas jornadas libertarias donde invitamos a todo el mundo. Y no vino nada más que John Convent, pero estaban invitados allí todas las vacas sagradas del planeta, desde Chomsky hasta, en fin, todo. No faltaba ni uno, ¿no? Y la cosa había cogido tal vuelo que en el comité, en el secretariado permanente, dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Se va a hacer y de todas maneras igual. Pues lo cogemos y lo hacemos nosotros. Y nos reunimos y ahora en el Parque Güell hay que entrar pagando. Estuvimos 3 días en el Parque Güell, acampando arriba los que quisieran, ocupando la gran plaza con un gran escenario, con tenderetes por todos lados de sindicatos y de grupos de lo que les salía de las narices. Ecologistas por un lado, feministas por otro, homosexuales por el de más allá, de todo. Y con total libertad. Y al mismo tiempo, lo que hablaba de la unidad. En el Saló Diana, debates. Los 3 primeros eran que había hecho la CNT, el segundo pues en franquismo, el tercero más o menos ahora, y el cuarto el futuro. El cuarto era el más importante. Bueno, allí todo el mundo pudo decir lo suyo de lo que decía. Y eso, yo he dejado allí una nota he dejado varias cosas de notas de las jornadas. Mundo Diario publicó Cataluña, capital mundial del anarquismo. Porque Cataluña estaba tomada, Barcelona estaba tomada, por todos lados. ¿Dios por dónde ibas? Yo dije, han pasado 600.000 personas, como podía haber dicho 1.000.000. Yo qué sé cuántos pasaron, porque ni sacaron entrada. Si hubiesen sacado entrada no hubiésemos tenido el problema que tuvimos económico, que había que pagar todos esos instrumentos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pasamos de 2.000 afiliados, de 2.000 carnets, porque yo no sé si eran afiliados o qué, de 2.000 personas que nos habían pedido el carnet, a 100.000 en 3 meses. Pero aquí ya empieza a ir la historia mal. Pues resulta que nos empiezan a atacar por haber organizado las jornadas. Nos empiezan a atacar por 2 lados. Por un lado, los que dicen, eso no es un sindicato. ¿Cómo puede ser que se
presenten allí en el escenario y se queden en pelotas haciendo una performance, pues unos chicos gays o tal. O cómo puede ser que estén fumando porros por el otro lado, o haciendo el amor arriba y tal. Esto no es un sindicato serio, esto no es un sindicato. El sindicato es un sindicato y no esto. Y por el otro lado, pero esto no es anarquismo. El anarquismo está muy claro. Los trabajadores a la CNT, los anarquistas a la FAI, las mujeres a mujeres libres y los jóvenes a las juventudes libertarias. Ya está. ¿Qué es eso de ecologismo? ¿Y qué es esto de...? No. Aquí solo hay esto. Bueno, yo cogí un cabreo que hice un manifiesto que está publicado en Bicicleta, ¿no? Titulado "A todos los anarquistas", no a los que no son anarquistas. Porque a mí me interesa hablar con los anarquistas, que eran con los que yo me identificaba, ¿no? Y denuncié a unos por practicar anarcoleninismo. Es decir, no entendéis que así no vamos a ninguna parte, que no se trata de llevar a los demás como un borrego por donde tú crees que tienes la verdad. Se trata de hacer como la levadura en la masa, que hace fermentar la masa, que es distinto, tiene que ser la gente. Y a los otros, oye, por ahí no vamos a ninguna parte, iros a otros sitios si queréis hacer un sindicato, que solo sea un sindicato, porque esto es un anarcosindicato, ¿no? Bueno, total, que entonces me fui a Extremadura porque había sacado una plaza, lo cual no impidió que a los 3 meses me llamasen para participar en el meeting del Palacio Municipal de los Deportes, con Federica Montseny y con Peirats, contra los pactos de la Moncloa. Me volví a Extremadura, evidentemente, porque solo había venido para esto, y al cabo de una semana hubo el atentado del caso Escala. El montaje policial del caso Escala. Con lo cual, todo el mundo, CNT terrorista. Y los que sabían que era mentira, todos lo sabían, no hicieron nada. Ni comisiones, ni PT, ni ningún partido de izquierda. Nadie hizo nada, absolutamente nada. Quedó este señor. Volví, y como había habido otra crisis, se habían vuelto a tirar los trozos a la cabeza, los unos y los otros, pues unos acusaron a los otros de hacer una organización paralela de grupos de afinidad anarcosindicalistas, se había armado un bollo, bueno, hubo una crisis en el comité estatal que se había trasladado a Barcelona y entonces fui elegido secretario de organización del secretariado estatal, ¿no? Y antes de... Esto resumo porque ya se me acaba el tiempo. Sí, faltan 5 minutos. ¿Necesito alguno más? Alguno más. Pues entonces, esto fue increscendo. Con lo cual, la gente que pensaba como yo, la gente que hablaba al principio, que no estaba ni aquí ni estaba allá, ante esto, ¿qué hace? Muy sencillo, se va a su casa. ¿Qué sociedad vais a construir si no os entendéis ni entre vosotros? ¿Qué mundo queréis cambiar? Pues ya os apañaréis. Entonces cada vez me iba quedando más solito, y cada vez había más rumbo. Bueno, último cartucho. Hagamos un congreso y que salga lo que salga, ¿no? Problemas para hacer el congreso, ¿no? Problemas porque Madrid no quería que se hiciese el congreso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos en Asturias, lo hacemos donde estaba este señor. Entonces se hizo en Madrid. Ya no había problema, se hizo en Madrid. Y fuimos al famoso quinto congreso. El famoso quinto congreso, el primer punto era informe del secretariado permanente. Pues muy bien. Al secretariado permanente no es que no nos permitieran informar del informe, es que ni nos permitieron hablar, no nos dejaron ni hablar, porque la mesa había estado elegida de tal manera que controlaba a su aire todo lo que quería, ¿no? Y entonces la mayoría de sindicatos pues no tenían acuerdos, pero había otros que sí tenían acuerdos, que
voto de censura al secretario permanente, no por la gestión, sino por no haber enviado el informe de gestión con tiempo suficiente para que se pudiese discutir tranquilamente. Voto de censura por esto. Bueno, y a continuación, pues ya nos dejaron hablar. Y fue la única vez que hablamos. Y a partir de ahí, pues ya sabéis lo que pasó. Pues una serie de sindicatos, a la vista del bloqueo que había, lo que hicieron fue irse. Que demasiados sindicatos que tenían mayor afiliación real. El sindicato el Congreso siguió, y bueno, en bicicleta hay las declaraciones del antiguo secretario, las mías, por ejemplo, ¿no? Y las del nuevo secretario, que el título es: se han ratificado las esencias. Aristóteles nos protege. Esencia y existencia. La esencia inmutable de lo que es una silla y la existencia de esta silla y de esta otra y de esta otra. Pero la esencia es inmutable. Pues vale, las esencias se han ratificado además. Se han ratificado las esencias. Entonces, resulta que la mayoría de sindicatos impugnaba. Y yo era el secretario de organización todavía. Yo tenía los contactos con todos los comités regionales. Yo sabía cómo estaba el tema de la impugnación. Y coordinamos entonces una reunión en Valencia. ¿Por qué en Valencia? Muy sencillo. Porque allí había los estibadores que nos iban a proteger mientras hacíamos la reunión. Cualquiera se metía con los estibadores de Valencia. Ahí no había nada que hacer. Y de allí yo llevé un manifiesto que no se llevase a engaño, que era lo que pretendíamos con la impugnación. Que no es que quisiésemos desnaturalizar nada, sino que precisamente queríamos cambiar la sociedad y hacerlo de otra manera, no lo que estaba haciendo. Y ese es un documento que se puede encontrar en muchos sitios, ¿no? Que hicieron una serie de retoques, pero solo se retocaron las cosas. Fue redactado impugnación. A partir de ahí, continuamos como se creó un secretariado permanente provisional, en el cual yo no estaba como secretario general, sino continuaba como secretario de organización, y continuó la cosa cuando en Cataluña unos sindicatos impugnaban. Entonces aparecían 80 personas con palos y les empezaban a hostiar, con lo cual ese sindicato ya había desaparecido del mapa. En otros sitios no, porque eran mayoría y no podían hacerlo. A pesar de eso, estuve todavía unos 3 meses más, hasta que hubo otra organización en la cual los impugnadores, había un punto en que tenían que elegir sí o sí otro secretariado. Y lo eligieron, y yo consideré que era el momento oportuno para desaparecer. ¿Por qué? Porque pensé, vosotros tampoco sois revolucionarios. ¿Hay algún sindicato en este momento en España que quiera la revolución social? ¿Hay algún sindicato revolucionario en España? ¿Hay algún sindicato que quiera cambiar realmente la sociedad y no solo preocuparse por las cuentas salariales y esas cosas así? Eso es importante, pero a mí me importa un rábano. Para eso me apunto a la Asociación de Catedráticos de Ultraderecha, que me recogerá todos los privilegios que pueda tener. Si yo estaba en la CNT era por cambiar la sociedad, no por otra cosa, ¿no? Y bueno, solo resumo en 3 líneas lo que lo que quería decir en 10, porque si no es terrible. Es sencillamente, yo creo que ahora podemos cambiar la sociedad simplemente si hay una unión de todas las luchas
al margen de las siglas, porque yo no creo en las siglas, no creo ni en los partidos, ni en los sindicatos, ni nada, creo solamente en la sociedad civil. En la sociedad civil es la única que puede cambiar las cosas y todos los derechos se han conseguido cuando la sociedad civil ha salido a la calle. Nunca se han conseguido porque haya el partido A, el partido B o el parlamento C. Nunca. Esos los han reconocido cuando ya antes en la calle la gente los ha seguido exigiendo. Y entonces, como no hay más tiempo, simplemente la pregunta que quería plantear era: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque no lo digo para transmitir arqueología esto yo. Yo quiero hablar a las emociones, porque si no hablamos a las emociones de la gente, otros lo hacen y los convencen. Porque ya les puedes explicar 20.000 argumentos lógicos. No, ni con todo el discurso lógico y ordenado y cifras y datos que quieres hacer. Ya puedes hablar sobre el hambre del mundo con 20.000 palabras. No sirve de nada. Te muestras una fotografía con un niño famélico y tal, y esto llega al corazón. Los jóvenes de hoy no leen libros. Los jóvenes de hoy no miran revistas. Los jóvenes de hoy cogen el móvil. Y es en ese móvil en el cual nosotros tenemos que plantear un mensaje que ellos entiendan. Lo ha hecho Milei en Argentina y ha ganado las elecciones en el TikTok. Y nosotros no tenemos ninguna sociedad distinta que ofrecer. Solo la tiene Vox. No lo sé. Yo, como... Acordaos de la pregunta que ha hecho, porque luego no la dejamos en el tintero. Ya está. Soy muy... ¿Tú quieres decir algo, Paco? Pues ahora... Bueno, yo comienzo por decir que respeto las creencias del compañero francés, Boileau, pero obviamente no las comparto. Veremos por qué no las comparto, por lo menos buena parte de ellas. Yo llegué al mundo de la CNT, cuando realmente reconstruimos, un compañero todavía de Oviedo me llamó cuando veníamos para recordar que en Asturias, concretamente en Oviedo, se había abierto un local de CNT antes, incluso meses antes, que las jornadas de Sants en Barcelona. Tiene como orgullo patrio asturiano, el Alberto Rosón. ¿Qué? Pero cuando eso se hizo, yo todavía era estudiante en la universidad, pero en los meses más o menos en que se abrió el local y demás, me incorporé al mundo laboral, entre otras cosas, porque a raíz de mi activismo en la universidad me retiraron la beca salario que entonces tenía y era el medio que me permitía poder estudiar. Cuando obviamente me la quitaron, no tuve más remedio que buscarme las habichuelas trabajando. Y desde ese mundo es en el que me planteé el incorporarme a la CNT, que siempre desde aquel momento entendí que no era una organización anarquista, sino una organización anarcosindicalista. Y la cosa parece muy similar, pero creo que confundirlo, la confusión, genera muchos problemas. Generó problemas en la época y sigue generándolos ahora. Y que la CNT sea un sindicato revolucionario, que era justamente a partir de los años de los que vamos a hablar, de la reconstrucción, o como preferimos algunos decir, la reaparición
de la CNT, aquellas pintadas que empezaron a adornar las paredes de las ciudades y decían la CNT otra vez, no era un replanteamiento desde cero, sino que era sencillamente una reapertura o una reaparición del sindicalismo revolucionario en unas condiciones diferentes. Se había vivido una época esplendorosa revolucionaria, se había padecido una persecución horrible de una dictadura y se reaparecía en otro ámbito y en otro marco. Un sindicato que aspiraba a la transformación social, ¿cómo no? Y seguimos aspirando. Otra cosa es que sepamos hacerlo, mejor o peor, tengamos más medios o menos y más acierto o menos, pero jamás renunciamos a esa transformación social, a esa revolución social. Lo que ocurre, que yo sí tengo también mi propia teoría, y es la perogrullada que escuché cuando ya era joven a Alfredo Zitarrosa, un cantante uruguayo, que en la canción de Los Milicos decía aquella cosa tan sencilla de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y pienso que tener eso que parece tan sencillo, claro, a la hora de organizarnos, a la hora de funcionar y a la hora de no mezclar las cosas, puede ayudar bastante al camino revolucionario. De hecho, históricamente ayudó tanto que apenas no llegó a 30 años, fueron capaces, ocupándose cada uno de la parcela que deberían ocuparse, es decir, el sindicato mejorando las condiciones laborales y de vida de los trabajadores en pos de una sociedad nueva, y los grupos anarquistas ocupándose de sus cosas y trabajando de manera interrelacionada, fueron capaces de poner en práctica una revolución social. No de pensarla, soñarla, no sé qué, sino de ponerla en práctica. Y yo siempre invito a cada sitio que voy a que se recoja, por favor, y le demos más importancia a una cosita que debe tener 8 o 10 páginas, que se llama la Declaración del Comunismo Libertario, elaborado en el Congreso de Zaragoza del 36, que no tiene la vigencia y la importancia ni se la damos, porque resulta que las firmas de los trabajadores que participaron en la comisión elaboradora de ese texto ni son militantes históricos de gran renombre reconocido, ni personajes que hayan tenido, sino es de lo más normalito, de trabajadores, de compañeros militantes del sindicalismo revolucionario. Y parece que como no llevan detrás ni la firma de Peirás, ni de Federica, ni de nadie de los famosos, pues se arrincona siempre. Y yo siempre pregunto a compañeros y compañeras, ¿cuánta gente de la que estamos aquí se leyó ese manifiesto? Bien. Pues allí y ahí ya quedaba muy claro cuál es el papel de un sindicato revolucionario. No se trata de que el sindicato revolucionario tenga que aglutinar todos los movimientos sociales anarquistas, desde ecologistas, feminismo, problemas de integración de los emigrantes, todo lo que se nos ocurra de problemática social, cultural, artística, etcétera, es un campo vastísimo, de lo más amplio. ¿Por qué se va a tener que encargar de eso un sindicato que solo intenta ser una organización de trabajadores para mejorar paulatinamente sus condiciones hasta hacerse innecesarios como organización en una sociedad organizada sobre
comunas libres confederadas, ¿no? Eso es lo que nos enseña así ese pequeño manifiesto, ¿no? Bien, esto me lo encuentro en los años, desde los años 72 hasta el 79, hasta el quinto congreso. Además de esa efervescencia revolucionaria a la que hacía alusión Boldú y que se manifestó, por ejemplo, en las jornadas de Montjuïc o muchos otros sitios, en aquellos años había una eclosión del movimiento obrero en general auténticamente impresionante. Sí, aquí señalo algunas cifras porque es de considerar que mientras que en el año 2025, por ejemplo, en el país, me refiero al Estado español, se sucedieron 255 huelgas afectando a unos 100.000 trabajadores, con toda la masa de asalariados y cotizantes y tal que hay en estos momentos, con la mitad de asalariados. En 1975 hubo 3.156 conflictos que afectaron a 647.000 trabajadores. Cifras, estos datos son del INE, no me los invento ni son de ninguna revista sospechosa de izquierdosa o de anarquista o de lo que sea. Y en el 76 el número de conflictos laborales, de huelgas, fue de 40.179 concretamente, afectando a más de 2,5 millones de trabajadores. Obviamente, en aquel caldo de cultivo lo tuvimos relativamente sencillo el crecer como sindicato rápidamente. Y además hay que entender el marco en el que general en el que se encontraba el Estado español en la época. Y para ello voy a leer cosas que no decía yo precisamente con unos 20 años en la época, sino que, por ejemplo, en el 76, el ínclito Fraga Iribarne, en rueda de prensa a Le Monde, explicaba que en enero y febrero del 76 se asistió en 2 ciudades españolas, de una de ellas seguro que conocéis bastante más que yo porque era Sabadell y Vitoria concretamente, a tentativas que querían desencadenar una especie de huelga general con fines políticos. Y continúa: lo que sucedía en la calle, en las fábricas ocupadas, en las iglesias, era algo más que una agitación obrera. Todo el mundo reconoce que se trataba de una acción típicamente revolucionaria similar al Mayo 68 francés. Son palabras de ese individuo. Un poco más tarde, cuando la gran huelga de construcción en Asturias, que el compañero Luis hizo referencia, el presidente de la patronal asturiana manifestaba también en rueda de prensa que había sindicatos normales, como USO, comisiones y UGT, preocupados sobre todo por defender el puesto de trabajo, con los que se podía llegar a acuerdos. Pero que había otros sindicatos, como la CNT, que con planteamientos revolucionarios iban a exigir siempre condiciones salariales y laborales que la patronal jamás iba a poder satisfacer. Palabras de otro individuo como Rubio Sañón.
En el marco internacional, que esto es importante situarlo para luego entender un poco mejor el devenir de CNT a partir del 77 y con el quinto congreso y después, un individuo todavía más peligroso, Henry Kissinger, a la sazón secretario de Estado norteamericano, declararía también a los medios de comunicación que la contribución norteamericana a la transición española en los años 70 constituye uno de los logros principales de mi política exterior. Ojito al dato. Bien, el caso es que efectivamente en aquellas condiciones la CNT se va reproduciendo, reaparece, crece y se multiplica rápidamente. Hasta que hay una primera reunión en el año 74, todavía en clandestinidad, en un colegio de Boy Scout en Madrid, donde participan en el debate casi un centenar de personas de distintos grupos. Entonces había anarcocristianos tipo OAC, grupos organizados con el nombre de Solidaridad Obrera, grupos consejistas y grupos, concretamente había un grupo en Madrid que ya trabajaba en el sector de la construcción y publicaba un boletín que se llamaba CNT, que tenía cierta incidencia ya desde el año 72. En fin, toda esta amalgama de grupos debaten la situación en el momento, todavía en clandestinidad, en el 74, y acuerdan reanudar y hacer reaparecer la CNT. Y desde entonces crean una cosa que llamaron allí comités de relación para poner en marcha el proyecto de relanzar la CNT. Cosa que se va haciendo paulatinamente, como decía Alberto Rosón, empezamos en Oviedo, no lo sé, bueno, una tontería más o menos. Sigue luego, por ejemplo, la asamblea de Sants en Barcelona y pone en marcha la CNT catalana. En distintas regiones ocurre lo mismo, hasta que en 1977 ya se crea oficialmente un primer comité nacional que presenta la legalización de la CNT como sindicato. No sé, alguien me preguntaba viniendo el número de afiliados que podía haber, no lo sé. Solo conozco un dato. El compañero decía que se habían repartido en Barcelona 100.000 carnés. El compañero de organización, Ángel Regalado, de aquel primer comité nacional, me decía estos días, concretamente antes de ayer, que él en 1977, como secretario de organización, había distribuido entre las distintas regionales que le pedían carnés, 600.000 carnés. No sé, todos militaban o no militaban, o cotizaban o no cotizaban. En esa tesitura se acometen procesos de huelga y conflictos muy importantes, Roca, gasolineras, las huelgas de construcción de Asturias y de cantidad de otras provincias, etc. Y evidentemente por distintos motivos la CNT y el mundo anarquista empieza un poco a asustar. Tal es así que efectivamente ocurre lo que todos sabemos del caso Escala, y no solo el caso Escala, a escala local y en otros sitios
se aprovecha cualquier otra cuestión para desprestigiar a la organización y al mundo anarquista en general. Concretamente en Asturias padecemos una desgraciada violación de una chica por 3 energúmenos, uno de los cuales estaba afiliado a la CNT. Inmediatamente se crea un escándalo y los medios empiezan, poco más o menos, a decir en titulares que la CNT había violado a una chica. Otro de los energúmenos, por ejemplo, era de Comisiones y nunca se dijo ni salió en ningún folleto ni papel de la época, ¿no? Pero se aprovechaba cualquier situación, en este caso esa desgracia, para desprestigiar a la organización. Llegados a este punto, y para clarificar el tema de lo que debía ser CNT y de lo que debía competir a los grupos o a la gente anarquista como tal, se celebra, entre otras cosas, el V Congreso, en el 79. Y ahí, por más que le queramos dar vueltas a la cuestión, se produce una escisión anunciada. La campaña para intentar frenar el auge y el peligro real de lo que suponía la CNT y el anarquismo en aquellos momentos en el Estado estaba ahí. Y la ruptura se iba a producir de una u otra manera, porque era una de las formas que el sistema tenía para intentar acabar con nosotros, ¿no? en la medida de lo posible. Efectivamente, le podemos dar las vueltas que se quiera. Yo le contaba antes de entrar aquí a Boldú que en mi época de presidente de la Fundación Anselmo Lorenzo, de la FAL, tuve especial interés en poner a salvo la documentación, las cintas grabadas del V Congreso, porque estaban en proceso de borrar, se empezaban a borrar, empezaban a deteriorarse. Y entonces personalmente me encargué de que se digitalizara. Y ahí está. O sea que por mucho que queramos transfigurar las cosas, los datos y los números están ahí y 66% es casi, o no es casi, el doble de 33% que fueron el número de sindicatos que abandonaron el V Congreso. O sea que todo lo demás, que no fue realmente un congreso todo lo maravillosamente anarquista que debería haber estado organizado, pues efectivamente. Pero eso no hubiera cambiado las circunstancias de que el 66% de los sindicatos aprobaran la famosa ponencia de principios, tácticas y finalidades, ponencia en cuyo contenido no es cuestión de juzgar aquí ahora, salvo que alguien personalmente me lo pregunte o quiera que me manifieste al respecto. Yo tengo mi crítica a la historia de la ponencia, me parece que no está bien enfocado, que es confundir un poco cosas, que no, eso de principios, tácticas y finalidades es un poco confuso, bastante, pero la cuestión es que la mayoría le dio el visto bueno y se aprobó. Pero efectivamente la ruptura venía ya inevitable desde incluso la reunión que os contaba del 74, porque ya entonces había grupos que no veían bien eso de reaparecer la CNT manteniendo, digamos, su línea o su trayectoria sindical revolucionaria. Y así ocurrió. Pero de todas maneras,
la cuestión de la escisión y de la ruptura de la CNT en el quinto congreso posiblemente hubiera quedado en casi una anécdota si en el sexto congreso, el que se celebró en Barcelona, no hubiera habido un pucherazo. Ahí sí que lo hubo. Y precisamente es curioso que la mayor parte de historiadores más o menos jóvenes que hacen trabajos sobre esta época histórica de la reconstrucción o la reaparición o como lo queramos llamar, le hacen muy poco caso al tema. A mí, yo personalmente, me han hecho muchas entrevistas para hablar del tema y concretamente hay un libro ahí del compañero Héctor que trabaja esa cuestión y después de más de 2 horas con él le dije, mira, lo mismo que os dije antes a vosotras y a vosotros, ¿no? Digo, el quinto congreso está digitalizado, si quieres yo hasta te acompaño a donde están los archivos y lo ves todo el tiempo que quieras y sacas luego los datos que te dé la gana. Pero ni tú ni yo nos vamos a inventar el quinto congreso, está ahí. Y le advertí que era mucho más importante lo que había ocurrido en el sexto congreso. En el sexto congreso, aquí sí que los datos son al revés. Los datos sobre la reunificación, el celebrar un encuentro de reunificación con lo que entonces era el Congreso de Valencia, que habían configurado, que habían formado ese 33% de sindicatos que abandonó el quinto congreso, fue realmente mayoritario. No sé si del 60 o el 70, pero bastante mayoritario. Pero en vez de respetarse, el sindicato de Granada, donde estaba el compañero Ruan, entre otras personas, se inventó un voto particular desestimando aquel resultado del Congreso y llamando a que se revisara, que no sé qué, que aquello atentaba contra la esencia y los principios y no sé qué. En fin. En definitiva, se montó una comisión refundidora. Yo participé un tiempo porque en la sesión de aquel congreso se extendió hasta la madrugada, no sé si se debió terminar a las 3 de la mañana o a las 4, por ahí. 4. Yo cuando me retiré a cenar estaba tan hecho polvo físicamente que me quedé en el hotel porque dije, si me vuelvo allí a la sesión nocturna me va a dar un jamacuco y tampoco uno está para eso. Y curiosamente, en el hotel donde estaba hospedada la compañera Federica. Curiosamente me comentó que ella tampoco iba a asistir porque tenía que preparar la intervención en el meeting del día siguiente, porque me dijo literalmente, Palacios, ¿tú qué crees? ¿Que yo porque soy Federica no tengo que preparar mis intervenciones? Pues mañana tengo que estar en el meeting y tengo que prepararme porque yo venía con la idea de hablar de la reunificación. Y resulta que me entero que parece ser que no va a ser posible. Efectivamente, parte de la comisión aquella refundidora se retiran, concretamente el compañero Ángel Regalado públicamente va a la mesa y dice que él no está de acuerdo en más cambalaches, que el resultado del Congreso era claro y que por tanto ni comisión ni narices. Pero no sé cómo, para salir del paso, a alguien se le ocurre la genial idea de posponer el resultado de aquello a un Congreso extraordinario y el Pleno, no sé si cansado o bien dormido o lo que fuera, lo acepta
y 6 meses más tarde, más o menos, se celebra el Congreso Extraordinario de Torrejón, en el que curiosamente aparecen como por arte de magia, no sé si decenas de sindicatos de oficios varios, de 6 u 8 trabajadores, tal no sé qué, que dan la vuelta totalmente al acuerdo que había sido mayoritario en el sexto Congreso. Y a partir de ahí sí que la escisión es brutal, se llegan a situaciones de enfrentamientos, de palizas, de cosas que efectivamente tienen muy poco que ver ni con el anarquismo, ni con el sindicalismo revolucionario, ni con la educación humana, vamos. Pero esa es mi vivencia personal de aquellos años de reaparición, o como se puede llamar también reconstrucción de la CNT. Y ahora, pues nada, si queréis... Perfecto, 30 minutos clavado, ¿eh? Igual le voy a decir, faltan 2 minutos. Bueno, ahora Paco, ¿tú vas a decir algo? Sí, en todo caso, yo entro en la... A pesar de lo que dice Bourdieu, yo sí que creo que la historia de la CNT, más que antropología, arqueología, necesitaría antropología, que es lo que nos faltaba en aquellos momentos. Yo entro muy joven a la organización, entro en el comienzo del declive, es decir, yo entro después del caso Scala, y la vivencia que había general, ya que como era de derrotismo, sobre todo en Granollers, una ciudad que venía de un gran pasado, ¿no? Con muchos grupos anarquistas, mucha afiliación, pues si cuando Granollers tenía 12.000 habitantes, la CNT tenía 4.000 afiliados. Pero había un vacío enorme en el conocimiento de la organización confederal y de los grupos anarquistas. Hay cosas que estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo, sobre todo en el tema de la confusión que yo creo que hubo de la CNT como sindicato a los grupos anarquistas, que eso se acabó desarrollando en algunas localidades que funcionaban no como sindicatos sino como grupos de afinidad. Pasó también un poco, o sea, igual una población con 6 o 7 afiliados se presentaba allí como sindicato y nadie se atrevía a hacer una modificación de las cantidades de afiliados, votos, y hubiéramos obligado pues a tener que reunir en una federación local muchos más sindicatos, aunque fueran de pueblos de al lado, para poder ir a manifestarte en un pleno o en un congreso, porque si no había una desigualdad. Ahora no recuerdo en cuánto era el corte para tener el voto, ¿no? Pero sí, con 6, que yo creo que es ridículo, porque habían con 100 que tenían. Y bueno, nos encontramos ese paradigma. Aquí empezamos a conocer a la CNT, la antigua, para situarnos la voz de un militante antiguo, militante de la guerra, que empiezas a conocerlo y te dicen, mira si fue el espejismo grande que hasta yo me pensaba que volvíamos a ser una potencia. Eso en el año. Y luego, como aquí hemos trabajado mucho la memoria histórica, vemos que la situación que vivimos es que cuando estamos hablando de la exclusión de la CNT, eso no lo hemos discutido mucho nosotros en el centro de estudios, y es que duró 1 año y medio, de mitad del 76 a final del 77. Aquí se acaba todo, empieza el derrumbe, y en cambio somos capaces de hablarlo con una esplendiosidad como si tuviéramos otra vez 1 millón de afiliados o unas cosas así raras, y realmente ni entendíamos lo que eran las organizaciones específicas, por mucho que nos expliquen, ni entendíamos qué hacían los sindicatos, qué labor tenían que hacer.
renunciábamos a reconocer muchas conquistas desde el mundo libertario, conquistas que se habían hecho mucho antes de la guerra, dejarlas en manos del Estado. No habían antes de la guerra escuela pública como la entendemos. Las tenían que montar los sindicatos, lo montaban los grupos anarquistas. Y eso decidimos en pro de, no sé, ¿qué nos pasó? Los libertarios o anarquistas de los años 70, no sé qué vieron en las siglas CNT, el alumbramiento este, y bueno. Entonces, yo cuando entramos en las calamidades, ¿no? Entramos en el tema del Congreso de Madrid, entramos en el Congreso de Barcelona, que ya fue el inicio de la gran espantada, y que nadie entendía nada. Yo creo que ni entendíamos. Y cuando nos planteamos, para acabar, debates de este tipo, es para ver, yo les diría, hombre, eso no puede decirlo. Yo si tuviera que escribir un libro sobre ese tema, diría, qué tontos fuimos. Porque tuvimos la oportunidad de recoger el espíritu que había libertario muy nacido en los años 70 y lo destruimos refundando la CNT. Y soy militante de la CNT. Pero en ese momento yo creo que nos equivocamos los libertarios. ¿Que teníamos que relanzar la CNT? Sí, pero teníamos que haber sabido separar las cosas. Porque no... Es que hay sindicatos que yo tenía mucha relación con ellos, que ya les parecía bien ser otro. Y eso pienso que fue en contra de nosotros, no nada más de la CNT, sino del movimiento libertario. Conformarte con ser 7 o 8, no, es que así no hay. Pero, ¿tenéis trabajadores? No. Es que incluso estamos, bueno, te das cuenta con el Luis y con el Jenis, hablamos a veces que si montamos un grupo hemos de ser como mínimo 3, lo cual nos permite echar a uno. Y eso, democráticamente. sí, claro, o sea, si estás solo no te puedes echar porque es de tontos. Si estás 2, pues tienes tanta afinidad porque te ha hecho ilusión hacer algo, pero lo otro lo necesitamos, porque lo hemos visto, lo hemos vivido nosotros, los han vivido las otras CNTs, lo ha vivido la CGT. O sea, a la mínima que rebrotan, no sé qué nos pasa, tenemos un ADN, no sé cómo se tendría que retocar, pero, y eso es una maledición que tenemos, sinceramente. Es un maleficio, dígale, si creía en el demonio, pero no lo sé. Y yo creo que, para acabar, no será el último debate que abriremos sobre este tema, seguro, porque es un tema que queda pendiente. Y evidentemente que siempre nos vamos a parar a la guerra, ¿eh? Y antes de la guerra y las conquistas, y no, que sí, que estamos de acuerdo. Que no hay que olvidarse de eso. Pero eso no puede ser el paradigma de la actualidad, porque bueno, antes de la guerra, aquí tenemos luchas para evitar que los niños de 9 años trabajen. Aquí se han hecho huelgas generales para evitar eso. Luego varía la cosa y ya son los menores de 12, o sea, ya hemos avanzado un poco. Pero es que ahora no llevas al niño a la escuela y vienen a ver qué pasa. Y eso no hemos sabido tomarlo como una victoria nuestra, de hace años, aunque no hubiéramos nacido. Y entonces creo que estos debates son necesarios para ir conformando qué papel tiene que tener el anarquismo ahora, o los militantes anarquistas, porque me iré a lo antiguo, que a mí me gusta, aunque digan, es que siempre vas a lo antiguo. En un pleno regional de los años 30, mucho antes de la guerra, de la FAI, de Cataluña, un ponente de un grupo de Granollers precisamente, alarma diciendo, un momento, nosotros solos no podemos hacer la revolución. Tenemos que utilizar a los sindicatos. Quiere decir que ellos sí que tenían claro el papel de ellos y el papel de los sindicatos.
Los sindicatos tenían la potencia obrera, de lo que pasa es que en aquel entonces la mayoría de militantes significados eran del mundo apartado. Bueno, yo, si me permites una pequeña apreciación. Yo asumo las cuestiones internas de lo mal que funcionamos a ese nivel. Pero siempre también añado y digo lo mismo, no tampoco es cuestión de flagelarnos demasiado. Cuando hablaba del tema de las declaraciones de Kissinger, sabía que esto iba a salir porque sale siempre, y siempre se olvida el entorno en el que nacimos. O en el entorno en el que renacimos, para decirlo mejor, ¿no? Hay toda una operación dirigida desde Estados Unidos que pasa por la socialdemocracia alemana. La Federación Weber le suelta al PSOE para su, vamos a ver, me parece que era, bueno, no sé qué número de congreso, 20 millones de dólares de la época. En el 74, los comunistas montan con los carlistas, Calvo Serer y gente del Opus, su famosa Junta Democrática. En el 75 lo hace el PSOE con Izquierda Democrática de Ruiz Jiménez, la izquierda socialista y tal, montan su plataforma democrática, de convergencia democrática, hasta que en el 76 ya se amalgaman todos, montan aquello de la Plata Junta. El PSOE renuncia al marxismo, el PC renuncia a la bandera, al himno, Comisiones y UGT renuncian al sindicalismo, y todos configuran el abrazo de Vergara de la época, que es el abrazo fraternal a la democracia capitalista. Pensar que en ese entorno una organización de, no sé, me salían lo de chulillos obreros y tal, una organización como la CNT, primero, en el 76 rechaza la invitación formal que se hace para que participemos en una convergencia sindical con comisiones UGT y USO. A los pactos de la Moncloa se manda una carta que debe estar por la Fundación por algún lado, de invitación al Comité Nacional para que la CNT se pronuncie y participe, y la Casa Real directamente fleta un avión y se trae al compañero Diego Abad de Santillán para que participe en esas negociaciones. Llega a Madrid y el Comité Nacional, el compañero Gómez Casas y otros le dicen: mira, si te han invitado y quieres ir, vete, pero desde luego en nombre de la CNT para nada. En esas condiciones y con esas circunstancias, la verdad es que para mí vernos aquí y ahora me parece que ya de por sí es un triunfo. Tampoco es para tirar cohetes, pero desde luego yo me niego a seguir con el cilicio haciendo así. Sí, diálogo, pero después también que la gente pueda hablar. 5 minutos más. No, menos. Vale. A ver, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que eso de que con 6 hacen un sindicato es una barbaridad, es totalmente absurdo, una gilipollez, y que se necesita un sindicato fuerte para hacer la revolución. Pero quizá no me he expresado bien o no se me ha entendido bien. Según yo pienso, en mi teoría de la cebolla, no quiero decir, ahí están los trabajadores, pero son machistas, pero son homófobos, pero están en contra de la inmigración. No, que estén en la capa que quieran,
pero que estén dentro de la cebolla. Es decir, si aquel quiere estar en un grupo, o aquella quiere estar en un grupo feminista, que esté y no esté en la CNT. Pero la CNT que no sea machista, pero la CNT que no sea eso. Entonces, eso no quiere decir confundir, eso quiere decir compartir, que es distinto. Yo no defiendo que la CNT tenga que ser, o mejor dicho, yo no defendía, ahora ya es que me han descolocado con eso de que ha habido más congresos, yo ya en el quinto, ya como me desapareció el mapa, ya estoy totalmente perdido, ¿no? Yo no defendía que la CNT fuese un movimiento integral que lo abarcase todo. Yo lo que defendía es que tenía que asumir unos planteamientos que no se limitaban solo al ámbito laboral, que el autoritarismo está en todas partes, que tan machista puede ser un anarquista como un no sé qué, y que muy bien, pues vale, tú no eres feminista, pues vale, estás en el grado este del círculo. Y en cambio la feminista está en el centro. Pero tú estás en este centro que es el que a ti te preocupa, pero no estás en contra del otro. Cuando yo entiendo unidad de la lucha, me refiero, no de la lucha, de todas las luchas, no me refiero a confundirlas, me refiero a unirlas, o sea, el cuadro no es confusión, el cuadro es unión, el cuadro hace la fuerza. No se confunde, pues si se confunde ya todo es negro, ya todo es blanco, ya todo es así. Quizá me he expresado mal. Yo estaba en contra también de eso, porque había ateneos libertarios y había toda una serie de gente, o sea, independiente, es que hay otra cosa, independientemente de la gente que estuviese en CNT, alrededor de la CNT había todo un conjunto de ateneos y de organizaciones y de cosas que no eran de la CNT, que participaban en eso. Yo, cuando quiero decir esto, es decir, que será muy CNTista, pero será machista, será muy feminista esta mujer, pero tendrá una criada inmigrante que no sé qué, no sé cuántos, o será un inmigrante que ha venido aquí, pero será homófobo. No. Yo me refería en ese sentido. Yo creo que lo que es evidente es que dentro de la CNT y básicamente hablamos de la CNT, no se supo gestionar la diferencia de una manera libertaria. En absoluto. O se fue muy poco libertario a la hora de gestionar las diferencias. Eso es verdad. Eso es evidente. Luego sobre el contexto, claro, también pienso, También. sí que había todo eso negativo, pero al mismo tiempo, claro, tú hablabas de Victoria, que ahora el 3 de marzo va a ser el 50 aniversario de la matanza de Victoria. Aquí ahora no en marzo, porque por cosas del calendario no se ha podido hacer, pero se va a hacer en abril una charla sobre Victoria 76, igual que ahora en febrero es el 50 aniversario de Sabadell, de las movilizaciones de Sabadell. Y todas esas movilizaciones en las que hay que reconocer que la CNT tiene muy poco que ver, claro, son unas movilizaciones impresionantes. Porque tú ves el funcionamiento de Victoria, en la que cada fábrica elige una comisión en asamblea y cada fábrica, sea de la tendencia que sea, envía esa comisión a una asamblea general, que es donde se toman las decisiones, pero que no hay un representante que decide, sino que son las asambleas que deciden. Y el movimiento brutal que generó eso en Victoria, movimiento desde la base asambleario, obrero, revolucionario, en el que además integraban las luchas de las mujeres, las luchas vecinales, integraban 50.000 historias, eso es un ejemplo. Y es un ejemplo, yo creo que hay mucha gente que viene de las luchas anteriores y un poco va para la CNT con la idea de darle una continuidad a eso, lo que pasa que eso ya es un poco como que está en la fase final, ¿no? Los pactos de la Moncloa, claro, tú hablabas de lo del 76 y el otro día hicimos una presentación, bueno, una charla aquí, de un hombre que hizo un trabajo espectacular viendo los archivos franquistas, todos los archivos franquistas de todas las provincias, la conflictividad laboral, bueno, lo que decías tú, impresionante que había en todo el territorio español, impresionante. Porque no había sindicatos, la gente se organizaba en asambleas. Y en Soria, igual que en Madrid, en todos lados. Además todas con un carácter de autonomía y de autogestión, Sí. a pesar de no estar la CNT, o por no estar la CNT, pero vamos. Y claro, eso incluso tiene una Siempre. continuidad, hablábamos, porque
yo encontré, ya lo dije el otro día, los que estabais aquí me vuelvo a repetir, pero encontré un documento aquí de la Bimbo, de la fábrica de la Bimbo del año 78, un documento hecho por la empresa, quejándose, diciéndole a comisiones y UGT que pusieran orden en la empresa, porque había un consejo obrero allí en la empresa que se negaba a negociar en base a los acuerdos de los pactos de la Moncloa, que nosotros queremos negociar, pero estos no aceptan los pactos. Bueno, ya no me alargo más, porque creo que la mesa, llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? Y ahora dejemos que sea algo. Jenny, tú querías, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, nada, agradeceros a todos la participación, porque creo que ha sido constructiva la charla. Hicimos el año pasado la presentación del libro de un compañero que tú has mencionado, Héctor, que abarca todo este periodo, ¿no? Desde la reconstrucción 75 hasta después del sexto congreso, que lo tenéis por aquí el libro. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo me leí ese libro era un poco la radiografía que hace el compañero, que es de mi quinta más o menos, de todas las tendencias y de los debates de fondo, un poco de cada tendencia, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió porque reconocía como que, bueno, esa era la CNT en la que es de donde yo milito, pero es que no reconocía la CNT. Es decir, a mi manera de ver, lo que ha evolucionado el sindicato, al final ha ido pillando muchas cosas de esos debates que se iban dando, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que tú decías ahora, Boldú, del tema de abarcar otras luchas. Claro, ahora está súper candente el tema de la catástrofe ecológica, pues es una cosa como muy evidente, eso son cosas que se debaten en el Congreso y no suponen un cisma interno, muchas otras cosas. Y yo creo que eso es una pena, que no sea, porque también haciendo autocrítica nosotros hemos heredado mucha de esa manera que se quedó la organización, ¿no? Debates que han salido aquí, como lo de ser 8 o lo que sea, eso yo lo viví en el Congreso de Córdoba en el 2010, que fue un debate que parecía que la gente se iba a derrumbar, porque se decía que los sindicatos, para ser sindicatos, tienen que ser un mínimo de gente un poco más que 5. Ya ves, no sé si eran 15 o por ahí. Joder, es que ni 15 somos un sindicato si te lo quieres tomar en serio. Entonces, bueno, yo veo que muy lentamente, pero se van dando una convergencia de ciertas cosas que a mí me llamó la atención cuando leer el libro, ¿no? Como que entre la tendencia, pues lo de las asambleas, por ejemplo, hay un momento que parece que la CNT, tú te lees eso y la asamblea sea una cosa súper importante, pero es que desaparece el movimiento asambleario. Nadie funciona hoy en día en las empresas prácticamente desde una lógica asamblearia. Entonces, el papel es que muchas veces es que la gente sepa que existe la posibilidad de estar en un sindicato, que es que la gente ya no... Hay una desconexión entre la posibilidad de luchar por una mejora más inmediata y la capacidad que tenemos de llegar a estos sitios. Entonces, bueno, yo creo que el debate de hoy está, si podemos sacar lecciones de este tipo de debates colectivos, pues ver que nos podemos llevar a casa la militancia, ¿no? Porque al final somos las personas que militamos las que podemos darle un giro a las cosas. Bueno, yo agradecer a la mesa también, y en mi caso pues agradeceros a los dos, a Boldú y a Tipo Palacios, ¿no? Las visiones complementarias, es mi idea, lo que yo pensaba en aquel momento. A mí me ocurre un poco como Boldú. En el Congreso de Madrid bajé las escaleras de un empujón con mi cámara de 16 de reflex nueva y ya no volví más a la CNT, aunque mis amigos están ahí, en ese mundo libertario, anarquista amplio. No entiendo un sindicato de 7 ni de 15, me cuesta, ¿no? Porque claro, yo en el 76 estaba en el sindicato textil, fui uno de los que creó el sindicato textil en Barcelona, y eso fue a finales del 75, en un local que Sonia Turón conocerá muy bien porque vivía al lado, un local que había sido
también creo que vale la pena porque os lo habéis dejado un poco al aire, por lo menos lo que ocurría aquí en Barcelona, ¿no? Había sido el Montepío Textil, era un local que el presidente de ese local, que se supone que hacían cosas de tipo social, era una persona que formaba parte de la CNS, pero que se había abierto al barrio y allí era un centro de reunión de muchos, pero mayoritariamente de libertarios. El sindicato como tal empieza a crearse a finales del 75. Mi primer sello, me parece que los primeros sellos se emiten ya en marzo o en mayo de los que nos llegaron a nosotros. El carnet ya lo teníamos, pero no teníamos los sellos aún, ¿no? De cotización. Eso fue posterior, ¿no? Claro, recuerdo ese sindicato y la composición. Éramos 17. Ya empezamos mejor de lo que parece que están ahora, ¿no? Éramos 17. ¿Quiénes éramos? Hijos del exilio, gente del exilio, y no cualquiera, ¿no? Juan Manuel Molina Panel, Lola Iturbe, Elenio, que nos hicimos amigos rápidamente, y compañeros que estaban en las empresas textiles en aquel momento. Ya había pasado una grave crisis y se habían hundido, y que su forma de lucha en esas empresas que estaban decayendo era la asamblea. Era algo normal. Era la asamblea, la policía disolviendo la asamblea, era normal. Y sobre todo, todos los que fueron llegando tenían un sentido, yo diría que innato, ¿no? Era algo genético. Eran anticomunistas. O sea, si tú puedes entenderlo, quizá a mí me lo decían así, ¿no? No venían, no soportaban comisiones obreras. Nosotros no habíamos tenido tiempo de hacer proselitismo. Yo recuerdo subirme en 2 cajas delante de la Fabricoas, una empresa totalmente patriarcal, que tenía colegios, guarderías, que cuidaba a sus trabajadores de una forma enorme, y Elenio y yo, encima de unas cajas, una banderita de la CNT intentando captar, y lo único que captamos fueron huevos podridos y tomate. Era era una maravilla, porque yo lo recuerdo ahora como como algo poético, más que nada. Pero es verdad que también, aparte de ese sector de gente que luchaba en sus empresas porque veían peligrar, como peligraron, y desaparecían en sus lugares de trabajo, también llegaba mucha gente joven, y llegaban de la misma manera, la misma parecida procedencia a la que podía llegar lo que ha explicado Francesc Boldú. Yo también formaba parte de esta gente. Yo estaba más formado. Yo había leído a Kerouac y no conocía a Kropotkin. Yo conocía más el underground que no los movimientos sociales en Cataluña. Y eso que mi familia era familia de la CNT. Toda. Y represaliada, además. Y con padre en el exilio, cosas. Era normal. Pero sí que nos encontramos ahí mundos muy diferentes, con capacidades muy diferentes, con deseos, un deseo brutal de cambiar las cosas, las estructuras, y al mismo tiempo éramos obreros. Era mi caso. Yo había dejado la universidad en el 70 y me había dedicado a tirar piedras, y entraba en el sindicalismo en el 75, 76. ¿Y por qué? ¿Por qué tomo la decisión de entrar en un sindicato? Cuando mi idea como joven, y como muchos de los jóvenes que después conocí aquí, era que el trabajo no dignifica. Así de claro. La idea de que cumple en el trabajo, sea no sé qué, y después reivindica, a mí aún no me ha entrado en la cabeza. Es triste, pero es la verdad. Eso no quiere decir que haya cumplido o que no haya cumplido, pero esa idea general no nos entraba. No queríamos ser torneros a 14 horas ni trabajadores del campo a 25. No queríamos eso. Y queríamos un cambio total y sustancial. Tampoco, y eso también lo recuerdo de aquella época y de los amigos que aún conservo,
tampoco esperábamos una revolución, ni un cambio. Sí que esperábamos y veíamos la oportunidad, sobre todo cuando fuimos creciendo de 17 a 70, de 70 a 700, de 700 a 1500, cuando ya dejé el sindicato textil y me fui a espectáculos, a mi nuevo trabajo. Pero cuando esa subida nos dio la sensación de que podíamos influir en un cambio en la política española, no en la transición que veíamos venir, no en la transacción que nos dieron. Sí que creíamos, de verdad, que podíamos influir en ese cambio. Claro, ahí supongo, tienes razón, yo no hablaría solamente de Kissinger, hablaría también de unos cuantos rusos que había por aquí también y un PSUV leninista que hizo lo suyo también, ¿eh? Ya que es que está claro que los americanos no son los buenos, ¿eh? Pero el hambre con las ganas de exacto, pero aquí vivimos con todos y en aquella época sobre todo tuvimos que enfrentarnos a los maoístas, que esto era peor todavía, ¿no? Porque ya era el copón bendito, ¿no? Era todo un mundo, una miscelánea muy, muy complicada, ¿no? Pero en la conjunción de esos dos mundos, el que tú planteas, el sindicalismo, el anarquismo revolucionario, se hizo para mí en un momento muy difícil, cuando aparecían dentro de los sindicatos los grupos fuertes de presión, por muy jóvenes, propresos. Hay que libertar a los propresos. Entonces el sindicato se paralizaba porque había que hacer una huelga y una manifestación en silencio, que nadie se entere. Éramos 70, 80, no se tenía que enterar la policía, ¿no? Bueno, no nos conocíamos nadie en aquel momento. Y había que hacer una huelga. Y al mismo tiempo escuchabas a un Juan Manuel Molina, a un Juanel, complicada su discurso, pero muy potente, ¿no? Junto a todo el sector de la gente que vivía en ese barrio, y los descendientes, y Sonia los debe conocer muy bien, el cincopuntismo catalán, que también estaban metidos ahí, ¿no? Entonces, ese conglomerado de cosas, en un sindicato que nació con 17, y cuando me fui eran 1500, no sé, yo no sé cómo podía sobrevivir. La verdad es que no lo sé. Por eso, entre otras cosas, cuando entendí que ya no me servía, que no podía y que yo no podía aportar nada, me fui. Suerte que de aquellos años, como dice Francesc, tenemos imágenes, porque si no lo contara y si no tuviéramos imágenes, nadie creería que hicimos lo que hicimos, que juntamos 300.000 personas en Montjuïc en un meeting, o que las jornadas libertarias pasaron el 500.000, y tienes que decirlo con toda tranquilidad porque pasaron, sí, y de largo, ¿no? Sí. Y de largo, ¿no? Si esas imágenes no existieran, es que no existiríamos siquiera, ¿no? Habrían conseguido borrarnos del todo. O sea que para mí es un placer volver a hablar con vosotros y estar siempre con gente de la CNT, ya no sé cuál es, CNT1, CNT2, me he perdido, os lo digo con sinceridad, ¿eh? Ya estamos perdidos. Francesc, Boldú y yo estamos perdidos. Nosotros estábamos en la ocupación de la Soli, y allí creo que sabíamos dónde estábamos. Yo ahora no sé, pero me da igual, yo veo a todos como amigos, ¿no? Como una familia de amigos y compañeros. Y bueno, ya está, perdón, que me hablo mucho, yo no debo hablar. No sé si ahora habría que recuperar la pregunta, si tenemos un proyecto. No, yo la hago. O bueno, si alguien más quiere alguna otra intervención. La pregunta está lanzada, creo yo, Pues si no la contesto. Contesta. Si nadie contesta, contesto yo lo que pienso. Y lo que pienso es lo mismo. Es decir, yo no creo en que podamos hacer frente al fascismo que nos viene encima si no hay una unión de todas las luchas, una confluencia de todas, en mi teoría de la cebolla, de todas, que no quiere decir todas igual, en todos lo mismo, en todos los sitios, todos tal, de todas las luchas, todas juntas, pasando de siglas de partidos, de siglas de sindicatos. No van a conseguir nada, ni los partidos, ni los sindicatos, ni nada. Solo la sociedad civil organizada. Y entonces es a eso, para mí es la única solución que puede funcionar.
Y segundo, ¿cuánta gente joven hay aquí? Cuando yo voy a las presentaciones de los libros de Pepe Rivas, hasta me da la impresión que el más joven soy yo. Si aquí lo presentó el libro también. Me da la impresión de decir, bueno, pues vamos a ver cómo tomamos la Bastilla. Y allí nos reunimos a decir, qué bien lo hicimos, ¿no? O vamos a ver cómo... No, una reunión de viejas glorias. El problema es, ¿quién va a hacer eso? ¿Dónde están los jóvenes que lo van a hacer? Porque no es que los jóvenes no conozcan nada de eso, es que no conocen, como antes decía, ¿y quién es Felipe González? No, es que no conocen ni quién es Felipe González, ¿cómo van a conocer lo de antes de eso, no? Entonces, vaya, yo lo digo porque ha sido mi experiencia durante más de 40 años el trato con chicos de 16, 17, 18 años. Y sé cómo funciona, cómo va su mentalidad. Y lo veía venir y me llamaban loco. Y esto no va a pasar nunca, España nunca va a llegar. Pues bueno, ya hemos llegado. Ya estamos a un borde de llegar. ¿Cómo lo paramos eso? ¿Cómo hacemos que la gente se ilusione por un proyecto nuevo? Porque eso ningún partido lo va a conseguir, ni Sumar Juntos, ni el otro de Esquerra diciendo que se unan, ni nadie. Solo la sociedad civil organizada. Y eso es para mí lo único que debemos intentar hacer. Y con un lenguaje de hoy, para la gente de hoy. No el nuestro, por eso yo no quiero hacer ni arqueología ni nada, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, me faltó antropología, psicología y no sé cuántas logías más, ¿no? No lo supimos hacer, o mejor dicho, no pudimos hacerlo, porque eran tantos los impedimentos, es que cada semana salía un problema nuevo y tenías que estar apagando ese fuego. Cuando habías apagado ese fuego, entonces venía otro, y luego venía otro, y ibas como un punto a Más el otro. nuestro, los fuegos más el nuestro, Sí. que somos especialistas. Sí. Resumiendo, o hay una confluencia de toda la gente en sus distintas luchas, como decía Tomás Ibáñez en la revista Archipiélago. Archipiélago. Estamos unidos por lo que nos separa. El archipiélago está unido por lo que nos separa. Eso, cada isla que haga lo suyo, pero que conjuntamente vaya a una. Pero es que hasta incluso lo dijo Federica Montseny en su famoso mitin. Aquí no hay ni comunistas, ni anarquistas, ni tal, hay antifascistas. Bueno, aquí entraríamos en otra discusión, ¿eh? Lo dijo. Ahí entraríamos en No, otra pero lo dijo. Yo ahí no estoy de... Pero lo dijo. ¿Dónde? Yo, ¿Dónde? ¿Dónde dijo eso, perdón? en uno de sus Mítines mítines, de la guerra. En uno de esos mítines. ahí, yo, No. lo de la unidad en la diversidad siempre me ha resultado muy atractivo. Pero, yo comparto plenamente lo de que tenemos fundamentalmente que ser fermento revolucionario, y creo que dije durante la charla que un sindicalismo revolucionario está condenado a desaparecer, quiero decir, a hacerse realmente innecesario una vez que tal, o sea, eso hay que tener éxito. debe, Y debe, ya debe, está. pero también una disolución general en el movimiento social y tal, cuidado. Quiero decir, cuidado desde una perspectiva. Lo más parecido a un movimiento social, por lo menos que yo haya vivido personalmente, fue el 15M. Creo que lo hemos vivido casi todos. En qué ha terminado, también lo sabemos todas y todos, ¿no? Entonces, cuidado. La verdad, que 800.000 personas, en su mayoría jóvenes, un fin de semana, pasaran un fin de semana reunidos en asambleas, hablo del caso de Madrid, en las plazas y pueblos madrileños, y que no hayamos sabido evitar que aquello acabara como acabó, pues, en
fin, es cuestión de planteárselo. Entonces, cuidado con las cosas de enseguida renunciamos a las siglas y no sé qué, y no sé cuánto y tal. Cuidado también. Yo, perdona, simplemente es que yo creo que fue un triunfo, no lo he visto un fracaso jamás. Que 800.000 personas se reúnan un fin de semana y hablen, es un triunfo. Ya, Después en sí mismo. que el partido político se vaya a tomar por saco es otra cosa, ¿eh? Yo me acuerdo de haber participado en la acampada de aquí de Granollers, que era mucha menos gente, pero cuando tú les planteabas que había que ver que no nos íbamos a estar toda la vida en la plaza, que había que buscar cómo se le daba una continuidad a eso, nadie quería hablar del tema, ¿eh? Se acababa ya todo. Claro, y eso tiene un nombre que, aunque nos afecte mucho y tal, yo creo que ni es arqueología, ni paleontología, ni nada, se llama autogestión. Y aprender a autogestionarnos y tal no tiene nada de peyorativo en el sentido ese de pasado, remoto, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, Es que al final, a lo mejor una de las lecciones de la historia es que las revoluciones requieren un cauce. Entonces, ese magma de rebelión y de protesta, si no tiene un cauce, no consigue sus objetivos. El gran problema es que al mundo libertario nos cuesta conseguir un cauce, pero el cauce teórico está, que es el sindicato. ¿Por qué? No por considerar que el otro es menos legítimo, no es un problema moral. Los pleitos morales yo creo que ya están resueltos con las teorías de Kropotkin, de Bakunin y de todos. Ahí el mundo libertario ya tiene esos pleitos resueltos. El tema es que el cauce nuestro es el sindicato, porque el enfrentamiento es contra el capital organizado, que es el que da forma al mundo. Y la única entidad que le puede dar, por lo visto parece de momento, no hay otra propuesta que haya tenido un resultado claro en favor de una humanidad libre, por así decirlo. El único cauce contra el capital es el trabajo organizado. Cuidado, no los trabajadores y las trabajadoras, porque la Confederación Nacional se dio de nombre del trabajo precisamente por eso, por querer dar cuerpo a la institución que le iba a dar pleito al capital y le iba a dar Pero para acabar con el capital había que abolir el trabajo. Si no, porque para abolir el capital hay que abolir el el trabajo. trabajo asalariado en todo caso, porque vivir en sociedad requiere trabajo. Bueno, quiere organizar las tareas necesarias para el mantenimiento de la Pues existencia. eso es trabajo, bajo el prisma libertario, sin más modificación. Bueno, En todo claro, caso, porque entonces quisiera aclarar solo una creo que cosa. habría que ser un poco otro crítico con lo que ha debate sido la historia del sindicalismo. Seguro. Porque claro, si hablamos de lo que es el sindicalismo a nivel mundial, la realidad del sindicalismo, sin entrar a valorar lo que son los sindicatos que se llaman, se consideran o son revolucionarios, es que el sindicalismo mayoritario mundialmente en la historia es lo que es. No es nada revolucionario. Excepto aquí, que es la excepcionalidad ibérica, que no se ha dado en ningún lugar del mundo, porque en ningún lugar del mundo cuajaron los principios de la pelea de los barbudos de la Primera Internacional. A lo mejor es algo tan simple como eso, que es una anécdota, una gota en la lógica de la historia que iba a la contra. Pero los pleitos que explicáis que pasaron en ese momento tenían toda su lógica, tenían todos unos condicionantes que desde nuestra perspectiva, la gente que nos hemos incorporado muchísimo más tarde a la organización, veo difícil que nos pronunciemos y digamos, ya nos hubiéramos visto nosotros en esas circunstancias, pero pensad también que ha habido una continuidad, que ahora hay otra serie de pleitos, y que bueno, en todo caso a nosotros nos tocaría agradeceros profundamente lo que hicisteis, saliera bien o saliera mal, porque al fin y al cabo otros hemos heredado el magnífico vehículo que pretendemos usar para la transformación de la sociedad en la coyuntura que nos toca a nosotros. Nosotros no podemos hablar de que habríamos hecho en el Salodiana, que habríamos hecho con el Escala, estamos hablando de otras cosas, transformación ecosocial, estamos hablando del debate de modelo sindical, cuando todo el mundo da por vendidos a los sindicatos, nosotros estamos planteando otra cosa que nadie más la está planteando, y tenéis que tener en cuenta que nosotros sí que nos hemos encontrado también, como vosotros explicáis, el boicot total y absoluto de todo el mundo. Cuando tú da igual lo que tú digas, es muy raro que te encuentres el boicot total y absoluto de todo el mundo. Esto sigue pasando. O sea que por un lado, gracias por cedernos, por tener nosotros un vehículo que recoger y usar en la actualidad, porque estamos vivitos y coleando,
y recogiendo una intervención de la mesa, igual que se puede coger el pleito del quinto congreso y se puede ver todo, yo puedo decir lo que yo quiera del quinto congreso, pero al final eso es lo que tiene de bueno la CNT, que deja todo por escrito. Yo me puedo inventar las tesis y puedo decir en el 2015 pasó esto, pero hay una documentación, todo el mundo la puede ver, todo la puede interpretar. De los pleitos actuales pasa lo mismo, ¿eh? No creáis que de lo que nosotros, las polémicas que hemos vivido nosotros, no, esto no hay nada a lo que ver y decir, oye, pues igual aquí hay una idea muy clara. A ver, pero sí, el problema de la gente es que siempre hay polémica. Yo no conozco ningún periodo histórico en el que no haya habido polémica. Igual es que tiene que haberla, ¿no? Pero lo que no se soluciona bien, la mayoría de las veces. ¿Habría alguna organización que no Que tenga haya polémica? que haya archivos de donde se pueda ver la polémica no es lo que yo discuto. A mí que haya archivos, pues está muy bien para ver la polémica. A mí lo que me preocupa es porque siempre vivimos en la permanente polémica esa, del enfrentamiento. Yo De lo todas que, maneras, ay, perdón. yo lo que querría plantear, bueno, ahora no viene al caso porque dirán, este es el otro lo de todo, ya lo poco que le faltaba, ha perdido el último tornillo. Yo cuando planteo una sociedad diferente que ilusione, mi opinión es que hay que hacer un reset total. Reset total. No sirve para nada esta sociedad, está toda mal montada de arriba abajo. No se puede aprovechar nada. A ver, ¿cómo vamos a elegir nada? ¿Vale? ¿Cómo va a haber democracia directa? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Ni en la escalera de vecinos. Está todo organizado de tal manera que tienes que pasar por este otro, el siguiente, el de más allá y el de arriba. No puede haber ninguna democracia directa. ¿Cómo vas a decidir por ti mismo cualquier cosa? Si está, había que empezar por destrozar parte de las ciudades y organizarlas de otra manera. No puede ser que haya una torre allí de 40 pisos y allí todos en su colmena allí metidos. No puede ser, no. Y si no hay democracia directa, y si ya se acabó. Si no podemos decidir, ya lo otro, sí, vamos a poner un parche aquí, vamos a poner un parche allá y tal. No, la sociedad no puede ser así. No podemos decidir si no se cambia, ¿no? Y el trabajo, pues hay una cosa que, bueno, siempre he pensado. Yo estoy en contra de la jubilación. Cuidado. Y yo me jubilaba hace 17 ¿Qué años. estás tocando? Y estoy en contra de que existan las escuelas. Yo creo, por ejemplo, hablando del trabajo, que en la sociedad todo el mundo tiene que contribuir en la medida de lo posible, tenga la edad que tenga, y todo el mundo tiene que aprender en la medida de lo posible, tenga la edad que tenga. Yo ahora no estoy dispuesto a ir a las 8 de la mañana a estar allí con 300 chavales y tal, porque no puedo. Pero yo sí que podría ir unas horas a enseñar a los nuevos profesores lo que tienen que hacer. Bueno, aquí hay un grupo de profesores jubilados voluntarios que lo hacen. Ya, pero ¿y por qué la segunda semana de septiembre desde Tenerife a Fuerteventura hasta Galicia tienen que aprender el mito de la caverna todos los chavales de 14, 16 años? ¿Y por qué todos? Eso seguro que se lo preguntan ellos, seguro que se lo preguntan. No, O no sé. no, las escuelas, es decir, estoy en contra del edadismo, estoy en contra de la clasificación de la gente por edades. Uy, es que los jóvenes, uy, es que los críos, uy, es que los niños, uy, es que esto no es como antes, los viejos, por favor, ¿no? Entonces, los niños, escribí en ajo blanco, vale, aparquémoslos en las escuelas, que no molesten, Los viejos, aparquémoslos en las residencias, ¿no? Los otros, aparquémoslos en el trabajo. Allí, los colocamos en cada sitio, pero no hay ninguna intercomunicación. La única intercomunicación es el móvil. Yo tengo 1800 amigos en Facebook. ¿Cuántos has visto? Ninguno, pero tengo 1800 amigos en Facebook, ¿no? Entonces, el reset total implica poder decidir. ¿Cómo vamos a poder decidir tal como está todo ahora montado? Es imposible. No podemos decidir nada, ni en nuestra escalera, ni en el colegio, ni nada. Tienes que pasar. Bueno, y yo como director
director de instituto y como otras cosas, pues ¿qué me vas a contar a mí de los pasos de la administración clic, 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 que se tienen que pasar, ¿no? Entonces, cuando digo eso es que creo que esta sociedad tiene que desaparecer. Así de sencillo. Tiene que hacerse un reset total. Coño, Boldú, eres un anarquista tú entonces. ¿Qué coño haces aquí? Bueno, ¿os parece? Lo dejamos. Y seguiremos, De todas seguiremos maneras, hablando del tema, ¿eh? Otro mundo es posible, estaba el 15M. Claro. Yo siempre digo, y aquí sí que voy a hacer arqueología, porque a mí, yo de la revolución que más enamorado estoy es de la Comuna Asturiana del 34. Claro que sí. Perdonar tengo que ser un poco nacionalista en ese sentido. Bueno, es un modelo, ¿eh? Es un modelo. Pero la verdad, y ya un poco más en serio, o sea, ahora mismo, publicar a la gente joven o como tú quieras verlo, algunos de los comunicados que hacían los comités del 34, entre otras cosas, reivindicando queda prohibido el dinero y la herencia, o sea, yo recuerdo que sacaba este tema en asambleas del 15M y me miraban como si fuera un lunático. ¿Cómo ocurrirse pensar en una sociedad sin dinero? ¿Tú qué dices, chaval? Sin dinero, sin trabajo. Claro. Sin herencia es normal porque los pobres no... Ya, bueno, eso lo entendía un poco mejor. Bueno, seguiremos hablando. Muchas gracias por haber estado aquí.